Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Por qué no lo demuestra dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, para todos los que nos ven? Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder. Aquí vemos que está la novia de Jorge. Aleluya, gloria al Señor. Acompañándolo en su cumpleaños. Qué bueno eso. Amén. Estamos en el mes de la Biblia. En donde hemos procurado en todos estos servicios lograr que usted ame, valore y ponga en práctica lo que está en este libro. Amén. Nadie dijo que ser cristiano es fácil, pero sí podemos lograrlo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Hemos hablado de diferentes tópicos de la Biblia, porque la Biblia nos enseña, uno, a valorar que este es el libro que nos lleva a vida eterna. No hay ningún otro libro te lleva al cielo, sino la Biblia. Por lo cual este libro debe ser valorado para ti. Debe ser un libro importante en tu vida, el cual tú debes tener por lo menos una vez al día en tus manos y escudriñarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? También nos enseña a tener intimidad con nuestro Rey, con Jesús. Tener intimidad con Él todos los días. No cuando te acuerdes, no un día sí, un día no, sino todos los días procurar tener intimidad con Él. Porque es a través de Él que podremos llegar al cielo. La Biblia también nos enseña que nosotros debemos ser testigos de Jesucristo. Es decir, que nuestra vida refleje lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo con nosotros. Y eso podemos refrescarlo en la medida que escudriñemos la palabra del Señor. Pero hay otro aspecto importantísimo que también nos enseña la Biblia y del cual yo quiero hablar en este día. La Biblia también nos enseña que usted y yo tenemos una misión aquí. Nosotros, y fue la misión que Jesús nos encargó antes de partir. Jesús nos encargó que nosotros busquemos las almas, las ganemos para Él, les enseñemos lo que Él nos enseñó a nosotros, logremos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que al igual que usted y yo, seamos testigos de Él donde quiera que estemos. Amén. No oí muchos amenes, pero amén, 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 amén. Porque nosotros tenemos que ser testigos de Él. Nosotros no podemos ser personas que somos cristianos dependiendo de donde estemos o con quién estemos. Nosotros debemos ser cristianos 24/7, no importa dónde estés. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo ahí? Pocos amenes. Pero hoy quiero hablar de un personaje, y me encanta el personaje, conocido por todos. Un personaje que cuando lo leemos nos damos cuenta que no era un personaje importante de los tantos que hay en la Biblia, pero que fue usado por Dios también, y eso es bueno para nosotros, porque a veces pensamos que Dios no puede usarnos. Y la Biblia nos enseña que sí. Luego que tengamos, como decía la pastora, con relación a la palabra, un corazón limpio y un corazón dispuesto para Él, Dios puede usarnos para su reino. ¿Cuántos lo creen conmigo? Por eso me encanta este personaje del cual vamos a hablar y que está en el mismo libro de los Hechos, del cual hablaba la pastora de Simón el Mago. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 8. ¿Ya llegó al capítulo 8 del libro de los Hechos? Vaya por favor al 4, versículo 4 en adelante.
No tiene. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por dónde iban? Por todas partes. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime, me encanta esta parte, escuchaba ¿cómo? Atentamente las cosas que decía Felipe. Mi hermano, escuchar atentamente quiere decir que no tienes el celular en la mano haciendo otra cosa. No estás conversando con el de al lado cosas cuando el predicador está dando la palabra. No estás distrayéndote en cualquier cosa que puedas hacer. Me encanta porque ahí dice que ellos estaban escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, no el que decía al lado, no el que decía el que está detrás. Que a veces tú estás sentado y estás escuchando la conversación del que está atrás, en señal de que está totalmente distraído de lo que se está predicando en el momento. ¿A cuánto les ha pasado? En donde a veces, en ocasiones, tienes que volver a decirle, oiga hermano, ya el culto empezó. Porque hay personas distraídas que no están escuchando atentamente la palabra que Dios está enviándote en el día. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo ahí? Y dice, oyendo, estaban escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había, ¿qué cosa? Gran gozo en aquella ciudad. Mi hermano, donde el Espíritu de Dios hace milagros y prodigios, tiene que haber gozo. Y mi hermano, me encanta porque los demonios que salían, la gente que era sanada, era provocado por alguien que no tenía un rango grande en la iglesia en el momento. Era un hombre llamado Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora pase por favor al versículo 26. Porque lo que sigue del 9 al 25 fue lo que se habló cuando la pastora estuvo aquí hablando de Simón el mago, que seguía a Felipe y quiso comprar cuando Pedro y sentado en su carro y leyendo al profeta, eso lo vamos a explicar ahora, y leyendo al profeta Isaías. Y el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate. Este es el título de este mensaje. Acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, que está en Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué fue lo que arrebató a Felipe? Y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Ok. Como todos tenemos conocimiento, en los inicios de la iglesia primitiva se dio una persecución a los cristianos, por lo cual todos fueron esparcidos, buscando refugio, porque la autoridad romana los estaba buscando. Había una persecución a los cristianos en la época, por lo cual todos se disparcieron. Todos los cristianos fueron esparcidos de su ciudad. Uno de ellos fue Felipe. Felipe fue una de las personas no tan importantes como los discípulos, pero amaba a Dios. La Biblia dice que en la época se dio una situación de la cual se tuvo que hacer una reunión, porque las viudas estaban siendo mal atendidas, o los discípulos eran los que se estaban encargando de servir las mesas, y ellos dijeron en una reunión que eso no era posible que se siguiera dando. Entonces decidieron escoger a 7 varones llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, para que fuesen ellos los que atendieran las mesas. Y usted podrá ver en Hechos capítulo 6 versículo 5 que entre esas 7 personas que escogieron estaba Felipe. Es decir, Felipe fue escogido entre otros para servir a las mesas, para servir a las viudas de la época, para atenderlas, mientras que los discípulos daban la predicación de la palabra. Lo que significa que Felipe era un servidor. Felipe era un hombre que tenía un espíritu y un corazón de servidor. ¿A cuántos les gusta ser servidores? Y por cierto, quisiera que le diéramos un aplauso a los servidores del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Aleluya. Hombres y mujeres que dan lo mejor de sí para atender a los que vienen. Dentro de los servidores, por supuesto, está joyada, está el liderazgo, están las intercesoras y por supuesto los ujieres.
servidores que como pastor de esta iglesia le damos las gracias por el servicio que nos prestan, por ese espíritu servidor que tienen. Y a veces no es fácil, porque a veces los servidores también se llevan sus reprimendas a veces de la gente. Y a veces no es fácil ser servidor, pero gracias por el espíritu de servidor. Amén. Entonces la Biblia me enseña que él tenía un servidor, que había un servidor llamado Felipe. La Biblia me enseña que él fue usado posteriormente por Dios. Es decir, de ser un mesero, la Biblia dice que después de ahí fue un buen evangelista y después de ahí fue un gran predicador, el cual, como leímos, Dios lo usó para hacer milagros y señales, y que la gente atentamente escuchaba cuando predicaba la palabra del Señor. Pero me encanta cuando se da el hecho de que un ángel del Señor, Samaria, ese avivamiento que se dio en Samaria fue producto de Felipe, que mientras predicaba la palabra, se dio ese avivamiento en Samaria, ese mismo lugar donde Jesús muchos años antes se encontró con aquella mujer en el estanque y que le habló de sus maridos que tenía y todo lo demás. ¿Cuántos recuerdan? La sangre, muchos como que no recuerdan. La cosa es que ahora Felipe, predicando en ese lugar, levantó un avivamiento de cristianos y de gente que se convertía al Señor. Así que Felipe se hizo tan famoso en el momento que la Biblia dice que cuando eso llegó a los oídos de los discípulos, mandaron a Pedro y Juan para que ellos tuvieran percepción propia de lo que estaba pasando en Samaria. Ellos llegaron allá, impusieron manos a la gente y vieron que el Espíritu Santo venía sobre los tocados, lo cual Simón el mago, del cual la pastora habló aquí, quiso pagar por tener ese poder. Y usted sabe lo que pasó ahí. El asunto es que en ese interín, en donde Felipe había levantado un avivamiento que él promovió, viene un ángel del Señor y le dice: baja a Gaza, un lugar desierto en donde ya Dios tenía un propósito para él. Me encanta que cuando el ángel del Señor viene a Felipe para darle esta nueva instrucción de que abandonara un avivamiento que él había promovido, producto de ser usado por Dios, lo mandan para otro lugar. Mi hermano, a mí me llama la atención que Felipe no refunfuñó, no dijo: hey, ve acá, ¿por qué me vas a mover de aquí si yo estoy haciendo un buen trabajo aquí? No. La Biblia dice que Felipe obedeció. Me encanta la gente que obedece. Me encantan los que obedecen sin poner pelos. La Biblia dice que Felipe obedeció y bajó a Gaza, al sur, en un lugar desierto. Lo mandó a un lugar donde nadie lo iba a ver. Lo mandó a un lugar donde nadie lo conocía. Lo mandó a un lugar desértico. Y eso a mí me encanta, porque a veces hay gente que le gusta ser visto. Hay gente que le gusta las manos en la espalda diciéndote que bien lo haces. Se llenan de eso. Pero a mí me encanta más el que obedece. A mí me encanta más el que cuando tú le dices: ve a este lugar, no importando lo bien que lo haces aquí, se te mandó a otro lugar y vas sin refunfuñar, como hizo Felipe. Felipe fue allá y la Biblia dice que se encontró, que cuando llegó al lugar había una carroza que iba que pasaba en el lugar. Y
Y el Espíritu, me encanta como le dice, el Espíritu le dice, acércate y júntate a esa carroza. La Biblia dice que cuando él llega a la carroza había un etíope, eunuco, el que manejaba las finanzas de Candace, reina de los etíopes. Y Felipe se acercó. Cuando se acercó, se dio cuenta que era un africano, un etíope. Pero la Biblia también dice que este etíope, eunuco, que la Biblia resalta que era eunuco, había viajado desde allá hasta Jerusalén. ¿Y qué fue a hacer a Jerusalén? A adorar. Un africano que dijo, que entendió que había un lugar especial donde la gente iba a orar, y él viajó esa larga distancia hasta llegar a Jerusalén para adorar. Me imagino que una de las funciones o una de las cosas que él quería hacer era entrar al templo de Dios. Pero cuando, la Biblia no lo dice, pero cuando él llega allá, no pudo entrar. Él no pudo entrar al templo. ¿Por qué no pudo entrar? Porque había un impedimento que no le permitía hacer eso. La Biblia dice que él era etíope, pero que era eunuco. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias a Deuteronomio 23. Vamos a explicar por qué él no pudo entrar al templo. ¿Ya llegó Deuteronomio 23? He aquí el motivo por el cual el eunuco, el etíope, el que manejaba la finanza de Candace, no pudo entrar al templo cuando llegó a Jerusalén. Deuteronomio 23, versículo 1, ¿lo tiene? Dios había establecido lo siguiente: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. He ahí el motivo por el cual él no pudo entrar al templo. Viajó esa larga distancia hasta Jerusalén, pero cuando llegó al templo no pudo entrar por este impedimento. Era eunuco. Usted sabe que los eunucos los castraban, eran castrados. Cuando el rey tenía eunuco, también los castraban por si acaso. El rey decía, cástralo, porque yo tengo aquí mi harén, no voy a coger chance. Por eso los eunucos que estaban cerca del harén de los reyes eran castrados en la época. Entonces, cuando él llega allá, seguramente no conocía esa ley. Recuerden que él era etíope, no conocía las leyes que Dios había establecido. Pero todo el mundo sabía que era eunuco. Así que cuando llegó allá le dijeron, lo siento, no puedes entrar. Y la Biblia dice que él se devolvía. Él se devolvía a su tierra, y ahí fue donde tuvo el encuentro con Felipe. Mi hermano, porque Dios vio en el corazón del etíope el deseo ferviente que él tenía de adorar a su rey, de adorar a Dios. Y Dios quiso recompensar ese largo viaje que había hecho, porque vio en el corazón de él el deseo que tenía de adorar a Dios. Y por eso Dios hizo que se diera ese encuentro entre Felipe y él. Y como vimos en la lectura, el Espíritu le dijo, acércate y júntate. De eso yo quiero hablar. De eso yo quiero hablar porque tenemos ese problema los cristianos. Tenemos ese problema. Algunos no lo reconocen, pero sí, tienen ese problema. Tenemos problemas con acercarnos y juntarnos con la gente. La Biblia le dijo a Felipe, acércate y júntate. En otra versión,
La Biblia dice que Felipe corrió hacia la carroza del etíope. Y cuando lo vio leyendo, lo escuchó leyendo los rollos, la Biblia no dice cómo, la Biblia no habla de cómo consiguió el rollo. Porque recuerden que en la época la palabra de Dios estaba guardada en rollos, en papiros. Felipe estaba oyendo cuando él leía sobre Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Hermano, esa pregunta parece tonta, pero aplica también para hoy. Hay mucha gente que lee y no entiende. Hay gente que lee la palabra, pero como no la escudriñan, no la entienden. Por eso la pregunta que le hizo Felipe era prudente. ¿Entiendes lo que lees? Y él fue sincero y dijo, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo descifra? Y ya leímos el texto bíblico que él estaba leyendo, que tenía que ver con Jesús. Y en el camino aprovechó Felipe, dice la Biblia, para que a partir de ese texto, a partir de Isaías que estaba leyendo, a partir de ahí le dio el evangelio de Jesucristo. A tal punto que el etíope, dice la Biblia, entregó su corazón al Señor. Y cuando vieron un agua en el camino, salió del etíope decir, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida bautizarme? Mi hermano, qué rico cuando alguien que viene a los pies del Señor toma esa iniciativa. Porque salió de él preguntarle a Felipe si podía bautizarse aprovechando el agua que había en el camino. Y Felipe le dijo que había una condición, que tenía que creer en Jesucristo. Tenía que creer que él era el Hijo de Dios. Y así lo admitió. Y la Biblia dice, y me encanta esa parte, que ambos, Felipe no le dijo al etíope, bueno, entra ahí. No. Él bajó con el etíope y lo bautizó, dice la Biblia. Pero lo que a mí me interesa del pasaje es lo que yo quiero hablarte hoy. La Biblia dice que el Espíritu del Señor le dijo, acércate y júntate. Hermano, no es lo mismo acercarse y juntarse. ¿No están de acuerdo conmigo? Tú te puedes acercar pero no juntarte. Pero el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate. Acércate es acercarse a la carroza, pero juntarse fue subirse a ella con él, que fue lo que hizo Felipe. Yo te pregunto a ti, primero con tus familiares, con tus amigos, compañeros de trabajo, de escuela o de universidad. No estoy hablando de gente que tú no conoces, estoy hablando de gente que están en tu entorno. Te acercas y te juntas a ellos para, como hizo Felipe, hablarle del evangelio de Jesucristo. Primero a tu familia. Todos tenemos familia inconversa, gente que no viene a iglesia. Te acercas y te juntas a ellos para hablarle de Jesús. ¿De verdad lo haces? Mi hermano Felipe obedeció sin entender a dónde lo estaban mandando. O sea, esa parte me encantó. Felipe no le cuestionó al ángel del Señor, bueno, ¿y ahí qué me voy a encontrar? ¿Qué voy a hacer allá? La Biblia no dice que hizo pregunta alguna. Obedeció y fue. Ojalá esos grados de obediencia se dieran todo el tiempo. Que cuando alguien te dice ve a hacer algo, no cuestiones. No preguntes para qué, sino que seas obediente y vayas. La Biblia dice que él fue.
Y me encanta que cuando le dieron esa instrucción, él era el hombre de Samaria. Él era el hombre que había levantado un avivamiento en el lugar. Es decir, lo sacaron del buen momento en que se encontraba, que hasta Juan y Pedro tuvieron que viajar hasta allá para ver lo que estaba haciendo Felipe. Pero Felipe lo mandan para otro lugar donde no había nadie, donde nadie lo conocía, donde la fama que tenía en Samaria ya no la iba a tener allá donde lo mandaron. Pero fue. Mi hermano, yo quiero que tú entiendas que la instrucción que Dios le da a Felipe también estaba probando el corazón de Felipe. Porque mi hermano, hay gente que le gusta figurar. Hay gente que le gusta el micrófono, sabroso tener micrófono y que todo el mundo te vea. Qué rico es. Que te den palmaditas en la espalda, que bien lo haces. Pero cuando te sacan de tu área de confort y te mandan a un lugar donde no vas a tener la popularidad que te gasta, que te gusta tener, ¿cómo reaccionarías? Porque a veces queremos solamente suplir nuestras necesidades como cristianos, pero no nos gusta cumplir con la finalidad que Dios tiene contigo para otras cosas, que a veces no sabemos. ¿Tú crees que Felipe sabía que se iba a encontrar con el etíope? Él no sabía. Simplemente lo mandaron a un lugar que el ángel le había anunciado, no se lo ocultó. Dice, baja a Gaza, a un lugar desértico. Él sabía a dónde iba. Sin embargo, no cuestionó. No preguntó por qué me vas a mandar allá. Si aquí yo estoy bien, aquí yo estoy ganando almas. Aquí se está convirtiendo la gente en Samaria gracias a mí. La Biblia no me encuentra, la Biblia no me dice que él cuestionó al ángel. Obedeció al ángel. Y cuando llegó allá, a diferencia de Samaria, donde todo el mundo lo veía atentamente cuando hablaba, como dice la Biblia, allá en el desierto no había nadie. No había nadie que lo oyera. Y cuando la carroza con el etíope viene en camino, porque el que le dio la instrucción fue el ángel, dice la Biblia. Pero cuando llegó allá, el Espíritu de Dios le habló y le dijo, acércate y júntate con esa carroza. Felipe sigue sin entender, pero obedece. A mí me encanta Felipe, porque tampoco le preguntó al Espíritu, pero ¿y quién viene ahí? ¿Y qué debo hacer? No le digo, solamente le digo, acércate y júntate. Dos palabras que no son la misma cosa. ¿Qué yo veo en Felipe? Tres cosas importantes. Con la actitud que mostró. Una, quiso ser como Jesús. Número dos, glorificó a Cristo. Y número tres, hizo que otra persona conociera a Cristo. Mi hermano, si nosotros nos enfocáramos en esos tres aspectos, seríamos excelentes, usados por Dios, sin importar si eres el pastor, el líder, no. Simplemente como Felipe, si tú pusieras en práctica estas tres cosas, Dios te pudiera usar para sanar gente, para ganar gente, y para que no le tengas, no seas escéptico con la gente. Porque mi hermano, acercarse y juntarse es bueno leerlo, pero ¿cuántos lo aplican? A veces queremos acercarnos a gente que conozcamos, que sean afín a nosotros, pero si no lo conoces, si no tiene buen olor, algunos por el color de la piel, si es muy negrito, no. Mi hermano, aunque no me lo creas, sí existe. En estos tiempos todavía se da. Si no se parece a mí, que lo evangelice otro. Yo no. No nos acercamos ni nos juntamos. Tenemos preceptos, muchos todavía. Mi hermano, el etíope era negro.
Felipe no tanto. Pero cuando él recibió la instrucción, a él no le importó la persona que iba a evangelizar. No le importó. Se acercó y se subió a la carreta. Cuando nos acercamos, mira, el acercamiento es la clave de la evangelización. Mi hermano, tú no podrás evangelizar a la gente de manera efectiva, porque ahora tenemos medios, ahora tenemos tecnología. Pero el mecanismo más efectivo de evangelizar es el de tener cercanía con la persona. ¿Amén o no amén? Porque la cercanía habla de empatía. Habla de que no tienes prejuicios en mi contra. Qué rico evangelizar desde internet o de medios tecnológicos que tenemos hoy. Pero no tendrá el mismo efecto de cuando tú te acercas a la persona. No tendrá el mismo efecto. Yo te pregunto a ti. ¿Tienes problemas para acercarte a personas, para evangelizarlas? ¿Tienes problemas con eso? ¿Tienes requisitos para acercarte a la gente? Porque mi hermano, créeme lo que te estoy diciendo. A veces, aunque no lo digamos, sí tenemos requisitos. Si la persona tiene un aspecto que para ti es desagradable, no te vas a acercar. Si para ti la persona tiene un olor que no te agrada, no te vas a acercar. Y esas son aspectos que hoy todavía se dan. Todavía hay gente con prejuicios. Hermano, prejuicios de todo tipo. De todo tipo hay prejuicio. Todavía cuando la gente te pide para que lo ayudes con comer algo, le dices ve a trabajar vago. Le dices ve a trabajar, yo trabajo, yo me doblo el lomo, haz tú lo mismo. ¿Amén o no amén? Eso todavía pasa hoy. Tenemos prejuicio con la gente. Y si nos piden un real, peor. Salen insultos de tu boca, cristiano, en contra de la gente. Y aplicas la clásica. No le doy porque lo va a consumir en droga. Así piensas. Para no dar. Te aferras a eso. Y de repente puedes comprarle algo, pues. Comprarle algo para comer. Eso me pasó a mí, creo que lo conté en una ocasión. Yo estaba en un lugar lavando mi carro. En un lavaautos, lavando mi carro. Y en el lugar había una fonda donde vendían desayuno y comidas ahí. Y me llega un señor que no tenía buen aspecto físicamente hablando. No lo tenía. Pero llegó donde mí y me dijo, Señor, ¿me puede dar algo para comer? Yo le dije, ¿cómo no? Pide lo que quieras. Le dije, pide lo que quieras. Así le dije. Pide lo que quieras ahí a la señora. Dio la espalda y se fue. Ahí yo entendí que no tenía hambre. Quería otra cosa. Pero yo no le dije, vago, ve a trabajar. Es muy temprano para que me molestes pidiéndome. No, yo no le dije eso. Yo le dije, pide lo que... Aquí está la fonda, ve, pide lo que quieras. No le dije a la señora, dale una hojalda y un café y listo. No, yo le dije, pide lo que quieras. Le dije yo. Pero como no quería comer en el momento, se dio la espalda y se fue. Así que yo quedé bien delante de Dios. Porque Él me dijo, deme algo para comer. Y yo le dije, come, pide lo que quieras.
Pero a veces no llegan al lavamático. A veces llegan a tu carro, te tocan la ventana y te dicen, dame algo para comer. ¿Cuál es tu respuesta? Haz memoria para que veas. Haz memoria. ¿Cuál es la respuesta que le das cuando vienen así? No le dices vago, ni siquiera le contestas a veces, adelantas el carro para que no te molesten. Haz memoria. Teniendo, porque mi hermano, yo no te voy a pedir que tú le des tu almuerzo. No, pero estoy hablando de que tienes para apoyar, tienes para darle. Pero ahí vienen los pensamientos que te convienen tener. Te conviene decir, si le doy va a consumir droga. Que vaya a trabajar, yo trabajo. Vago, ve a trabajar. Adelantas el carro para que no te molesten. Y no sabes si así como Dios mandó al etíope para que se encontrara con Felipe, Dios te envió a alguien a tu carro para ver cómo estás adelantando tu vida cristiana. Porque mi hermano, no me digas que eres buen cristiano cuando no le das al que necesita. La Biblia dice, a Dios presta al que da al pobre. ¿Cómo te va a ti ahí? Mi hermano, Felipe no tuvo preceptos para acercarse a la carroza y subirse a ella. No tuvo. Muchos cristianos venimos a la iglesia y decimos amén, gloria a Dios, Padre, ayúdame a ganar almas. Pero cuando sales y Dios te manda la oportunidad, no la aprovechas. Queremos evangelizar a gente que de acuerdo a nuestra apariencia, a nuestra vista, se vean razonables para acercarte a ellas. Es decir, estamos por vista y no por fe. Muchos están por vista. Evangelizo si para mi vista se ve aceptable para que yo me acerque. Si no, no. Haz memoria. Haz memoria. Mi hermano, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate. Esas dos palabras son para nosotros. Dios dejó ese pasaje ahí para que nosotros entendamos que nuestra labor como cristianos, si decimos que lo somos, es acercarte y juntarte con la gente. Que no conoces. Porque qué rico acercarte a gente que tú conoces. No estoy diciendo que no debes hacerlo. Pero ¿y los que no conoces? Como el etíope que no conocía a Felipe. ¿Qué hay con la gente que no conoces? Y tal vez no ten hediondos, tal vez su ropa no se vea mala, tal vez simplemente no lo conoces. ¿Cómo actúas? ¿Lo dejas ahí sentado o sentada solo porque no lo conoces? Felipe no conocía al etíope. No sabía que era eunuco. Porque el Espíritu Santo no se lo reveló. ¿Por qué? Porque eso no importa. Lo que importa es acercarte y unirte a la gente, evangelizarla y ganarla para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La condición de la persona es lo que menos importa a Dios. Por eso el Espíritu no le reveló a Felipe que el tipo era eunuco. Porque a Dios no le importó que Felipe supiera eso. Pero a veces tenemos prejuicios. A veces decimos, no, yo lo vi a él robándole la otra vez a una persona y...
A veces los prejuicios nos alcanzan. Condiciones para acercarnos a la gente. Cuando Dios lo que quiere es que tú no tengas prejuicios. Dios no quiere que tú tengas prejuicios para alcanzar almas para Él, para hablarle de Jesucristo a la gente. Porque mi hermano Felipe no le habló de Él. Felipe no se subió a la carreta para decirme, mira, un ángel me mandó aquí, debe ser que vino para que yo me encontrara. No. Él fue a cumplir lo que Dios quería que él hiciera en ese lugar. Que era compensar el largo viaje sin el resultado que había tenido el etíope. Recuerden que él viajó a Jerusalén para adorar. No pudo entrar al templo porque era eunuco. No le dejaron entrar porque era eunuco. Así que el tipo se regresaba triste, decepcionado, como usted quiera. Pero Dios, que lo sabe todo, dijo: ese hombre me buscó de todo su corazón. Voy a mandarle a alguien. Y por eso mandaron a Felipe allá. Dale un aplauso al que vive y rey. Aleluya. Dios lo que espera de ti y de mí, con este pasaje que dejó ahí, es que nosotros seamos los Felipes de la gente que conocemos. Mi hermano, no importa si es pobre, si es rico, negro o blanco, huela bien o huela mal. Dios quiere que tú seas un Felipe para alguien. Y le hables no de ti. Si tú lees el pasaje, Felipe no le habló de él, que tenía un avivamiento poderoso en Samaria. Lo sacaron de ahí para mandarlo a un lugar donde nadie lo conocía. Felipe no, la Biblia no dice que Felipe habló de eso. No le habló al eunuco de él. Yo tenía un avivamiento poderoso en Samaria y me mandaron aquí para hablar contigo. No dijo eso. Él cumplió con la labor que le mandaron a hacer. ¿Qué hay de ti? Mi hermano, cuando hemos hecho evangelismo aquí, pocos se anotan, pocos quieren ir. ¿Por qué? Porque te estamos sacando de tu zona de confort para ir a hablarle a gente que no conoces. Y muchos no quieren eso. Le quieren hablar a gente que conocen, a los que están en su entorno. Bueno, le voy a hablar a mi compañera de trabajo, la tengo aquí. Así mismo en la escuela o la universidad, si es que lo haces. Si es que lo haces. Eres un eunuco, eres un Felipe para alguien. Le hablas a Cristo. Le hablas de Cristo y no de ti a alguien. Porque a veces nos llenamos hablando de nosotros. Yo es un yo-yo. Dios no quiere que tú seas un yo-yo, que seas un Felipe. Que no hables de ti, sino que hables de Cristo. Por el amor de Dios, hombre. ¿Sabes que acercarse qué significa? Lo busqué en el griego. Acercarse significa colao. No colao en una fila, no. Colao. Eso significa acercarse. Dios quiere que tú seas un colao para alguien. Que te acerques a alguien. Que tengas ese espíritu servidor que tenía Felipe. Obediente hasta la médula. Sin cuestionar ni preguntar las instrucciones que te dan. Y menos cambiarle en el... Pero ¿sabe qué? ¿Qué otra cosa me encantó de Felipe? Y eso aplica para ti y para mí. Lo que me encantó de Felipe es que el ángel le dijo, cuando le dio la instrucción, le dijo: baja al sur, allá donde Gaza. Y muchas veces para servir tenemos que bajar. Tenemos que ponernos a nivel de la gente. Dejar de sentirnos superiores.
sino bajarte al nivel de la persona que vas a evangelizar, que vas a hablarle de Cristo, no de ti. Tienes que bajar a veces. Y por eso me encanta cuando el ángel le dijo, baja al sur, allá en Gaza, a un lugar desértico. Lo sacó de donde él era el power, del lugar donde dice la Biblia que la gente lo escuchaba atentamente. Mi hermano, qué rico que te escuchen atentamente. Ni yo lo he vivido. Que me escuchen aquí atentamente. Al menos no todos. Entonces la Biblia dice que a Felipe lo oían atentamente. Así que Felipe era un hombre importante en Samaria. Él provocó el avivamiento. Pero lo sacaron de ahí. Y lo hicieron bajar de la fama que tenía a un desierto donde no había nadie. A mí me encanta eso. Porque eso prueba tu corazón. Eso prueba cómo está tu corazón. Si te gustan más los espaldarazos o si te gusta obedecer. Aunque donde vayas no sea igual a donde estabas. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Te pregunto algo. La Biblia dice que cuando él bautiza al eunuco, cuando salen de las aguas, Dios se lleva a Felipe y lo pone en... Ay, mi hermano. La Biblia dice que Dios, cuando emergen del agua donde lo había bautizado, cuando salen del agua, el eunuco se encontró que estaba solo. Vamos a buscar. Versículo 40. Hechos 4:40. Perdón, Hechos 8:40. Vamos a leer el 39. Cuando subieron del agua, ¿quién arrebató a Felipe? El espíritu, ese mismo espíritu que lo envió, se lo llevó. Y el eunuco no le vio más y siguió su camino. Pero mira lo que dice el 40. Y con esto terminamos. Pero Felipe se encontró ¿a dónde? En Azoto. Busqué dónde queda Azoto. Es una ciudad. Millas de distancia del desierto en donde estaban. Miles de millas. Es decir, el mismo espíritu que lo llevó a hacer algo, dijo, ya cumpliste, ahora te voy a poner en otro lado. Mi hermano, yo quiero que tú entiendas lo que Dios hizo aquí. Y eso aplica para ti y para mí. Cuando somos obedientes, cumplimos la asignación que se nos da, Dios se encargará de tus cosas. Déjame repetir esto, mi hermano. Cuando tú no tienes preceptos para acercarte y juntarte a la gente, no importa cómo esté la persona, Dios dice, por cuanto cumpliste la asignación que te di, yo me encargaré de tus cosas. Mi hermano, que Dios se encargue de los problemas personales que puedas tener solo por haber cumplido una asignación que te dio, sin cuestionarla, hacerla con todo el amor con que lo hizo Felipe. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu arrebata a Felipe y lo pone en Azoto, mira lo que dice después.
Versículo 40. Y pasando, ok, pero Felipe se encontró ¿a dónde? En Azoto. Y pasando, ¿qué estaba haciendo? No llegó a Azoto a decir, hey, ¿saben de dónde yo vengo? Dios me sacó de allá y me... No habló de él. Dice que cuando llegó a Azoto, ¿de quién estaba hablando? De Jesús. Del Evangelio. No llegó allá a darse bombo, a decir, hey, el Espíritu Santo me sacó de un lugar lejano y me puso aquí en segundos. No habló de él. Mi hermano, si nosotros entendemos lo que Felipe hizo y somos como él, mi hermano, tú pondrás mano a la gente y sanarán. Tú podrás sacar demonios de las personas porque el Espíritu estará contigo, como estuvo con Felipe. El Espíritu estaba con él. Y mi hermano, ¿dónde tú vas a encontrar algo como lo que pasó con Felipe? ¿Dónde vas a encontrar algo así? Que te manden a una larga y que el Espíritu te robe y te diga, te pongo acá ahora. Ya cumpliste allá, ahora te voy a poner acá. Eso fue lo que pasó ahí. Felipe hizo un trabajo tan bueno que el Espíritu dijo, ya terminaste aquí con él, listo, ahora te voy a poner acá. En segundos. Porque dice la Biblia que él se encontró en Azoto. No que viajó hasta Azoto, no. En un segundo Dios lo puso en otro lugar. Y él, con ese espíritu servidor que tenía, la Biblia dice que cuando llegó ahí, comenzó a hablar del Evangelio, no de él. Mi hermano, pongámonos en perspectiva humana. Que Dios haga contigo algo como eso. Que tú estás en Guatemala cumpliendo una asignación porque te mandaron allá. Y Dios de Guatemala te pone en Panamá en un segundo. Cuando tú llegas acá y tú comienzas a hablar a la gente, ¿de qué vas a hablar? Hey, Dios me puso de Guatemala aquí. Y comienzas a hablar de ti. Comienzas a hablar de lo que Dios ha hecho contigo. Y te llenas la cara, y te llenas de pecho de bombo. Felipe no hizo eso. Vivió un momento milagroso y extraordinario para la vida de cualquier persona. Pero cuando llegó al lugar donde Dios lo puso, no habló de él. Siguió con su papel evangelizador en Azoto, hablando a la gente del Evangelio de Jesucristo. Dale un aplauso a la que vive y reina y ponte de pie. Mi hermano, ojalá podamos ser como Felipe. Que te saquen de tu confort, de la posición en la que te sientes cómodo, en la posición en donde lo estás haciendo muy bien y de repente te cambien el panorama. Mi hermano, eso es como si estás en una posición en tu trabajo de jerarquía, pero que por razón del servicio excelente que estás dando, te manden a un lugar de no tanta jerarquía en la empresa. Pero lo están haciendo porque confían en que lo estás haciendo bien ahí, también lo harás bien allá abajo. Pero no te va a gustar. Te vas a sentir degradado. Vas a sentir que te están sacando de tu confort allá arriba, jefe, gerente, yo no sé. Y te bajan allá porque el jefe considera que allá hay un problema y que tú lo puedes solucionar. Pero no te gusta. Porque buscamos nuestras necesidades, no nuestras finalidades. Mi hermano,
Los procesos que tú y yo pasamos no son más que finalidades que Dios tiene contigo. ¿Alguien que diga amén? Dios tiene finalidad con todos nosotros. Pero eso pasa cuando ponemos en segundo puesto nuestras necesidades o nuestras comodidades. Mi hermano, Felipe estaba bien en Samaria. Estaba muy bien en Samaria. Juan y Pedro tuvieron que viajar hasta Samaria para ver lo que estaba haciendo Felipe. Y ahí en el momento se encontraron con el Simón el mago este. Pero lo que estaba haciendo Felipe era maravilloso. Ellos tuvieron que viajar para verlo. Así que Felipe estaba muy bien en Samaria. Pero Dios dijo, voy a probarle el corazón. Y lo sacó de ahí, de ese confort que tenía en Samaria. Y lo pone en un lugar donde nadie, ni siquiera te iban a ver en un desierto. Pero Dios tenía una finalidad con Felipe. Y también la tiene contigo. Dios quiere que tú seas un Felipe para alguien. Y tal vez te saque del confort de donde estás. Uno, para probar tu corazón. Si vas a ser obediente sin cuestionar como Él. Y cuando te llegue el momento de trabajar como hizo Felipe, te acerques y te juntes. Sin prejuicios. Sin mirar quién es la persona. Sin mirar si es rica, pobre, huele bien o huele mal. Es blanco o es negro. Mi hermano, tal vez Dios te ha probado el corazón ya. Tal vez Dios ya te ha probado el corazón y no has aprobado. Pero como decía la pastora también ayer, hoy es un nuevo día para empezar. Hoy es un nuevo día para que hoy es un día para que tú seas ese Felipe que Dios está viendo en ti. Pero tienes que tener el corazón de Felipe. Un corazón servidor. Un corazón que no le importe que lo saquen de su confort. Y que cuando haga lo que va a hacer, lo hace con todo el amor. Y que cuando... Me encanta esa parte, mi hermano. Me encanta la parte en donde el Espíritu arrebata. La Biblia dice que arrebató a Felipe y lo puso en otra ciudad, miles de kilómetros de distancia. Y cuando lo puso ahí, no habló de él. No le dijo a la gente, ¿tú sabes dónde yo vengo? No habló de él. Mi hermano, el ser humano arrogante que vive lo que vivió Felipe va a hablar de él. Va a decir, ¿tú sabes de dónde Dios me trajo? Va a comenzar a hablar de él. Para llenarse la boca delante de la gente. Felipe no hizo, eso me encanta. Felipe llegó allá a hablar del evangelio. No habló de él. Y eso hizo que Felipe fuera una persona muy estimada y valorada por Dios. Mi hermano, que Dios te quite de un lugar y te ponga en otro en segundos. Eso no cualquiera lo logra. Tiene que ser una persona entregada a Cristo. Y él, las tres partes que hablé, hizo como hizo Jesús. Glorificó el nombre de Jesús, porque cuando él habló con el eunuco que le descodificó a Isaías, en ningún momento habló de él. Él glorificó a Jesucristo y le habló de Jesucristo. Por eso fue que cuando el eunuco vio el agua, se quiso bautizar. ¿Por qué? Porque lo que le enseñó Felipe en el camino fue suficiente para ganarlo. Y al final ganó un alma para Dios. Mi hermano, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que cuando ese eunuco llegó allá a Candace, de donde era, ahí iba un discípulo de Jesucristo a ganar almas a esos etíopes. La Biblia no habla de cuántos etíopes seguramente él ganó, pero seguramente él llegó allá siendo un otro hombre, gracias a que un Felipe hizo el trabajo que Dios le asignó.
Y cuando Dios te asigna, Dios te arregla. Dios no lo dejó allá en el desierto. Dios dijo, ya cumpliste, listo, ahora te quiero acá. Sigue haciendo lo mismo aquí. ¿A cuándo le gusta eso? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.